Buena gente, estamos en el video 144, video 2 de 5. Entonces voy a hablar del espíritu. Le acabo de decir en el video anterior que el espíritu es vibración o sonido, ¿sí? Esto genera una vibración en el aire, más allá que por acá entra una frecuencia que hace vibrar el electroimán que tiene y genera la vibración. Bien, el espíritu aprende, se comunica, se expresa a través del sonido, que es la voz o los ruidos, ¿sí? Y está íntegramente relacionado, o sea, plenamente relacionado con el lenguaje. Es lo que nosotros hablamos, decimos, ¿sí? O lo que queremos decir, lo que intentamos decir. Y nosotros podemos transcribir en palabras, ¿sí? Es decir, que al sonido lo hacemos frecuencia, ¿sí? Y lo ponemos en palabras. Que en palabra, escrito es una frecuencia como si vos analizas el espectro de sonido. Bueno, y está relacionado con el conocer, el saber, la experiencia propia y con el ego, porque todo lo que yo digo nace de mí. O lo que escucho, yo no puedo evitar, yo cierro los ojos y ya no veo. Pero ¿cómo hago para cerrar los oídos? Me los tengo que tapar con algo externo. Y siempre estoy escuchando, además cuando estoy dormido, no veo, pero un sonido me despierta. Y recién después abro los ojos. Bien, entonces, en esta guerra en la que estamos sometidos hace más de 400 años, capaz que mucho más, lo que tratan de hacer es deformar la forma en que nosotros nos comunicamos, o sea, en esta parte del cuerpo, ¿sí? Con la mente, ¿sí? Como si fuera un ente externo, un avatar, una máquina biológica que nosotros habitamos dentro, pero nosotros no somos la máquina. Se muere la máquina y nosotros seguimos en las tres formas: espíritu, alma y un cuerpo ya etérico. Bien, el yo soy, ¿sí? Es nuestra parte de la conciencia del todo, ¿sí? Porque nosotros no somos el todo. Nosotros somos una partecita de conciencia que es propia, individual, singular y que somos nosotros. ¿Por qué? Porque ninguno es igual en físico que nosotros. Nuestro alma crece como un bebé, no todos los bebés son iguales, ¿sí? Y después se va cambiando, pero no somos iguales. ¿Por qué? Porque es el espíritu, a través del sonido, la frecuencia, el alma, ¿sí? Que modifica y nos da la forma final. No es que uno que sea feo tenga un espíritu peor. No, está más desarmonizado, pero eso no significa que no pueda armonizar. Bien, lo que hace toda esta gente, generalmente la nobleza, todos aquellos que se creen superiores, que pueden dominar, gobernar a los otros, ¿sí? Son los parásitos de este mundo, cambian el lenguaje por idioma. Y no es lo mismo lenguaje e idioma. Lenguaje viene de lengua, es lo que nosotros decimos con la lengua. Entonces, ¿quién tiene lengua? Solamente los seres vivos, no los insectos, algunos sí, pero hablamos de el sonido, de nuestra voz, que no es palabra, pero es voz. Entonces, tragiversan, destruyen la palabra escrita, que viene de nuestra voz, y le dan un significado aparte, distinto al que tiene que ser. ¿Sí? Y ahora le llaman idioma. Idioma, un idioma matemático. ¿Sí? O un idioma donde yo pongo, si es muy alto la frecuencia, tiene que pasar tal cosa. ¿Sí? Pero en el lenguaje, o es alto o es bajo. No hay más significado. Es decir que, si yo golpeo una puerta, es toc toc, ¿sí? El toc de tocar, cuando uno toca algo, ¿sí? Se puede decir que el parte el remanente del lenguaje que todavía no lo han destruido, que es tocar, el sonido toc toc, ¿sí? Es tocar o llamar, tocar algo que, que es rígido, ¿sí? Y de ahí viene tocar. Nosotros tocamos o llamamos. Porque nosotros cuando tocamos la puerta estamos llamando. O podemos tocar, ¿sí? Para saber si es duro, blando, qué material es. Entonces, la raíz es tocar, toc. Y después viene otra raíz, ¿sí? Que es, que expresa tocar y llamar, tocar y percibir, tocar y saber si es duro o rígido.
¿sí? Entonces ellos destruyen todo el lenguaje, o sea que ya no nos podemos comunicar con nuestro espíritu, nos desconectan del espíritu. Y lo hacen a través del idioma, la fonética, como en el inglés, vos escribís una cosa y la pronunciás de forma diferente, ya están desvirtuando todo todavía. No digo que está más desconectado lo inglés o otro lenguaje de su espíritu, pero en, en hecho, digamos, según lo que yo estoy diciendo, sí, está más desconectado todavía. Además, sabemos que los ingleses son los parásitos más grandes del mundo. No la gente común y corriente que vive en Inglaterra, pero sí la parte superior. Entonces, a través de los libros, con su ideología, ¿sí? Siempre me pregunto por qué Karl Marx, el ideólogo del Capital, es tan importante que acaso no han leído otros libros de otros autores. El único sabio inteligente era el Jesucristo de la época que nadie más lo podía hacer. ¿Se entiende? Entonces, de ahí, todas esas ideologías que nos ponen a través de la escritura de ciertos libros de autores, nos modifican la forma de percibir, ¿sí?, el sonido. ¿Por qué? Porque a través de esos libros, ya sean novelas y demás, le cambian cada vez más el significado, ¿sí? El ser o estar no puede estar separado. Entonces Shakespeare dice, ser o estar, esa es la cuestión. La cuestión es que sos y estás. Son las dos cosas. Ahí ellos te lo separan y te lo ponen constantemente, ser o estar, como si fuera la cúspide del libro. ¿Sí? Es lo más importante de toda su novela. Es ser o estar. Vos tenés que elegir o sos o estás. Cuando vos no tenés que elegir nada, vos sos y estás a la vez. Son las dos cosas. Y más. Pero me refiero. Así, con las imposiciones a través de esas culturas de los libros, te van desvirtuando el lenguaje, la fonética. La música, nosotros vemos que los chamanes cuando tocan música o el tambor de las tribus ancestrales es similar al sonido del corazón, ¿sí? Entonces ellos hacen el sonido de los tambores, ¿sí? Y vos tenés como una cierta conexión con el espíritu de la tierra, ¿sí? Porque te estás comunicando a través del sonido. O hay gente que hace el sonido del silbido de un pajarito y lo hace y le contesta el otro pajarito, ¿sí? O el pajarito se le acerca. Sin embargo, nosotros, que no sabemos ese sonido, no nos podemos comunicar con los pajaritos y el pajarito canta y no nos responde. O no canta, o no se acerca. Pero si nosotros aprendemos a hablar con los sonidos de la naturaleza, podríamos, por decir alguna cosa, crash, es romper algo. Entonces nosotros podríamos decir crash y romperíamos la madera, el vidrio, con tan solo la palabra. Es más o menos la idea, es lo que dicen los iniciados, los alquimistas de esas épocas y demás. ¿Qué hay de cierto? Habría que ponerlo a prueba. Tendríamos que empezar a investigar y experimentar nosotros mismos sobre eso. Y la inteligencia artificial. Ahora viene a decirte a vos, ¿sí? Cómo son las cosas, cómo es, cómo vos debes percibir al mundo, no como vos lo percibís, ¿sí? Ahora es como ella, la inteligencia artificial, que es programada por alguien, sí, porque no piensa, le dicen, vos tenés que decir tal cosa y la inteligencia artificial te responde lo que está programado porque no puede salir de ahí. Es solamente una mente, queda ahí nada más. Compara y recibe órdenes, nada más. Entonces todas las respuestas que te da están programadas, todas las respuestas, ¿sí? Y es como en YouTube o Facebook te censuran ciertas cosas sobre la forma de la Tierra, ¿sí? Te la censuran o te hablan como diciendo eso era algo antiguo, algo que no va, pero están equivocados, son enfermos negacionistas, vos eso no tenés que seguir, tenés que creer en lo que es una piñata flotando en el espacio. Entonces, eso está programado en la inteligencia artificial, eso es lo que te va a decir. Entonces va a cambiar la percepción del mundo que vos tenés, que está relacionado con la naturaleza, con los sonidos reales, lo verdadero. ¿Sí? Hay que eliminar lo que es real. Lo real es la palabra del rey. Es lo que dice el rey y lo que se tiene que hacer. En cambio, lo verdadero es lo que nosotros vemos que se da en lo cierto. Entonces, verdadero, la inteligencia artificial te lo va a cambiar. Entonces, entendamos, cuando vos tenés un sueño y estás en plena oscuridad y escuchas una voz, generalmente podés decir de qué lugar viene,
porque es una onda que tiene un inicio, ¿sí? Y se va ampliando a lo largo. Entonces, en mi caso, por experiencia, yo escuché que venía de acá una voz que me decía ciertas cosas. Obviamente, después la escribí, la investigué, y la verdad es que no sé en qué parte de mi mente yo habré leído eso. Yo no puedo decir que lo he sacado de algún libro que leí hace 20 años. Para mí es completamente nuevo. Y cómo hace una voz que me habla y me dice algo, y yo busco y es interesante, no sabía esto. Bueno, vamos con el video del alma. Nos vemos, gente. Chao, chao.